Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Gracias por pacientemente esperarnos. Aquí estamos listos con todo el corazón, agradecidos con nuestro Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes principios maravillosos de la palabra, literalmente esenciales. Antes que todo lo que está afuera, todo lo que vemos es temporal, sin embargo lo que no se ve es eterno. Nuestra alma es eterna, nuestra relación con Dios es eterna. Necesitamos darle esa palabra para que pueda fortalecerse, permanecer. Y bueno, aquí estamos listos en Esenciales para esto. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano, y no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Queremos dar gracias a nuestros patrocinadores, Omega Insurance. Ya sabes, cualquier necesidad de seguro, están en dos locaciones, 673 de Avon Road y 1285 Getwell Road. Ahí cualquier necesidad de casa, auto o trabajo, ahí está Omega Insurance. No son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y desde luego, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, y a ti por estar ahí, por tus oraciones, por permanecer en el video, por estar siguiendo las transmisiones a través de esta tu estación, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y hoy vamos a estar continuando en Segunda de Juan y vamos a concluir esta hermosa carta. Así es de que quédate a cosas esenciales para tu fe y para tu alma. Así es, vamos a estar esta hermosa semana hablando de esta segunda carta de Juan. Y bueno, estamos muy agradecidos por eso. Estamos avanzando en el libro de esta carta, en la Biblia. Y es muy bonito poder ver la Biblia en todo su contexto, ¿verdad? Esta carta, segunda de Juan, algunos mencionan que era era como una paráfrasis de una hablándole a una iglesia, no a una mujer. Pero algo que nosotros sabemos en la palabra de Dios es que es mejor ver el contexto de toda la carta, el fluir natural de la carta, y no intentar forzarla hacia otro lugar. Porque imagínate, si hacemos eso en Primera de Juan, qué bien se puede, porque la Biblia tiene muchas aplicaciones, solo una interpretación, ¿verdad? Pero si hacemos esto en Primera de Juan, podemos hacerlo en cualquier otro lugar, ¿verdad? Comenzar a decir, le está hablando a otra persona, no le está hablando a una señora, o en cualquier otro lugar. Y algo muy importante es saber que si hacemos eso, puede ser que en otro lugar afecte mucho, que estemos dando por sentado algo que el texto realmente no está diciendo. Bien lo podemos decir, como te digo, pero lo llamamos aplicación, no lo llamamos interpretación, ¿verdad? Y esto es algo que necesitamos ver. No es una interpretación, pero una aplicación. Bien lo podemos aplicar a la iglesia, pero no necesariamente aplicarlo o tenerlo como una interpretación, como decir, Juan está haciendo una metáfora. No hay en la Biblia nada que nos pueda decir eso. Lo que sí vemos es que, por ejemplo, aquí se refiere a una señora, después se va a referir a Gallo. Es interesante. Ahora, algo bien bonito de esta carta es que Juan está hablando acerca de la verdad, y le habla a esta mujer porque esta mujer estaba abriéndole las puertas en su buena intención de servir al Señor. Estaba recibiendo a falsos maestros itinerantes. En aquellos tiempos eso sucedía, andaban para allá y para acá maestros, como hoy en día algunos todavía, pero no estaban en una iglesia. Y bueno, venían maestros bien, porque Gallo cuando le escribe a Gallo en la tercera carta, es exactamente lo contrario. Felicita a Gallo por ayudar a estas personas, y especialmente a las que no conoce, que son verdaderos maestros. Pero en especial esta mujer estaba siendo atacada por falsos maestros,
¿no? Y estos falsos maestros pues estaban minando la fe de la señora, podrían serla vulnerable a ella, a sus hijos y a la misma iglesia, ¿no? Por aprovecharse estos maestros de ella. Y Juan le escribe a esta señora preocupado por ella, probablemente viuda, no se menciona a su esposo, y le comienza a hablar de la verdad, algo necesario, algo importantísimo, ¿no? Imagínate, menciona 5 veces la palabra verdad en esta corta carta, menciona la palabra doctrina 3 veces, menciona la palabra mandamiento 4 veces. ¿Qué tan importante es la verdad, el mandamiento, la doctrina para nosotros los cristianos, ¿no? Es algo necesario. Y Juan nos va a hablar de esto, de la importancia de la verdad, ¿verdad? ¿Cómo vimos esto? La verdad no es algo subjetivo. Mucha gente, precisamente por eso, por estar engañados en nuestro corazón, o en el corazón humano caído, más bien en el nuestro, cuando hemos venido a la luz, venimos a la verdad. Pero el mundo en sí, alrededor, cuando está engañado por la verdad, por la mentira, no tiene un fundamento. Realmente lo que piensa es arbitrario. Cualquier persona que diga de la evolución o que diga tener su propia verdad, ¿de dónde fundamenta eso? Sino de su propio pensamiento, de su propia imaginación, de otros libros, de otras personas que a su vez lo hicieron. Solamente la Biblia reclama ser la palabra de Dios, el fundamento de Dios, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿no? Juan nos está hablando de la importancia de la verdad, y la verdad no es algo subjetivo. No es algo subjetivo, la verdad no es algo que surge de mi imaginación, de mi contentillo, de mi experiencia. Hay muchas filosofías que esto dicen, ¿no? Que la verdad se sostiene en la razón humana, pero la razón humana, el mundo y todo lo que existe ya existía antes que los humanos existiéramos, ¿verdad? Ahí hay un bebito apenas gestándose en el vientre de su madre y la verdad ya es, ¿verdad? Ya cuando crece, pues de repente va a la universidad o se encuentra con amigos incrédulos, etcétera, pero nos damos cuenta que cuando eso sucede, pues la verdad ya era, ¿no? Y sí, Satanás es príncipe de mentira que constantemente está confundiendo y hablando de lo que no es la verdad, pero la verdad no es algo subjetivo. La verdad no la puedes fundamentar en la razón humana, ni tampoco en la experiencia humana, ni en el sentimiento humano. La verdad se fortalece y se sustenta en el único sustentador del mundo entero, de la creación entera, el cual es Dios. Es muy importante eso, ¿no? Por eso hay leyes naturales, por eso hay lógica. Es interesante cómo la otra vez estábamos viendo un programa en la televisión y entonces están diciendo cómo pueden encontrar patrones en la psicología humana, ¿verdad? Patrones al punto de que hay algoritmos que pueden saber qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a pensar, y pueden utilizar y pueden manipularte con todo lo que es mercadotecnia y esto, y no cambia. Y es interesante que dicen la evolución, pero imagínate, la evolución es una cuestión de pronto de cosas que suceden al azar, de un desastre. O sea, el fundamento de la evolución es del desastre hay orden. Eso es imposible para empezar. Entonces, si fuese así, imagínate cómo podrías saber que lo que estás viviendo hoy va a ser lo que va a ser mañana, si todo sucede por causas que quién sabe quién las tocó. No, el hecho de que no se muevan, el hecho de que haya patrones, el hecho de que haya leyes lógicas, de que haya leyes naturales, nos permite usar tecnología, nos permite saber que en verdad hay una base firme que no se mueve porque está sustentada por la verdad, por Dios. Esto es bien interesante, ¿no? Y bueno, hablando de eso, habiendo hablado acerca de la verdad, ahora nos vamos a lo que dice la palabra de Dios. Una cosa es la revelación general de Dios, lo que dice en Romanos 1, ¿verdad? Que la creación tiene las huellas digitales de un Dios todopoderoso. Nos habla de que la creación tiene un orden impresionante, hay un diseño perfecto, maravilloso. De ahí surge toda la tecnología, ¿verdad? Cuando ves el ADN, vemos la cantidad masiva de información que hay solamente en una sola célula. Es impresionante la información que hay. La información no surge por el azar.
La información no surge por medio de procesos naturales. Alguien la puso ahí y ese alguien es Dios. Ahora tenemos la otra revelación de Dios, la revelación especial de parte de Dios en su palabra. La palabra de Dios, un libro sin igual. Cualquiera que es honesto, cualquiera que quiere encontrarse con Dios, con un corazón honesto, al abrir la palabra se da cuenta que este es un libro sin igual, escrito a lo largo de más de 1000 años, con diferentes autores, ¿verdad? De diferentes backgrounds y nos damos cuenta que, por ejemplo, hubo pastores, hubo reyes, hubo profetas, hubo de todo. Imagínate, ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, nadie se puede poner de acuerdo, están escribiendo 10,000 cosas. Imagínate la unidad de la Biblia, que a través de milenios, con diferentes culturas y personas, tienen una unidad impresionante y reclama la palabra de Dios, ser la palabra de Dios por todos lados. Es maravilloso. Bueno, en esa palabra, yendo desde allá hasta acá, nos damos cuenta de lo que dice en 1 de Timoteo 3:15. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? Sí, Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 3:15 para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así es. ¿Qué somos? Checa, hay 3 cosas. Sí, lo primero es que somos la casa de Dios, la segunda somos iglesia del Dios viviente y la tercera columna y baluarte de la verdad. Esto es bien importante, ¿no? Nosotros representamos la verdad, administramos la verdad, tenemos que conocerla y darla a conocer. Es nuestra responsabilidad como creyentes. Por eso Juan está hablando de que es importante la doctrina, es importante el mandamiento, que es esto, y debemos de saber qué es lo que estamos apoyando como esta señora, ¿verdad? Porque nos va a enseñar Juan que podemos perder nuestra recompensa si vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra fidelidad a la palabra de Dios, a la fidelidad a la verdad, ¿no? Y vamos a darle lectura ahí en el versículo 4, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andes en amor, como ustedes han oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes pronto y a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y está hablando de esta mujer, la elegida, le da este apellido maravilloso porque somos elegidos en Cristo por su voluntad. Y está hablándole de esto, nuestra responsabilidad como creyentes, ¿verdad? Y cómo la verdad y el amor van juntas. Le dice el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Te das cuenta cómo Pablo está gozoso por ver a sus hijos andar en la verdad? Sí, qué importante es que tú estés seguro de que andas en la verdad, y evaluar esto implica cuál es tu autoridad, bajo qué te riges, cuál es tu norma de autoridad. Es la palabra de Dios, eres tú mismo, tus pensamientos. Es importante que sepamos, ¿verdad?, a quién obedecemos. ¿Por qué? Porque de quien obedecemos somos esclavos. Así es. Y algo bien bonito saber esto, ¿no? Es la palabra andar. Qué palabra tan linda y tan utilizada en la palabra de Dios. ¿Qué significa andar? Esta palabra es necesaria, es muy conocido, ¿no? Y esa palabra nos habla de ir controlados por algo. Andar en la vida controlados por algo. Andar implica que, por ejemplo, decisiones, conducta, manera de hablar, de pensar, no solamente estén influenciadas, sino que estén basadas, cimentadas en aquello en lo que quieres andar. En este caso es la verdad, ¿no? Que como por decir algo, la tarjeta madre de tu cerebro,
por decirlo así, ¿verdad? Como las computadoras, el software bajo el que corres tu pensamiento sea eso en lo que andas, ¿no? Al punto que afecta tu voluntad, afecta tus pensamientos, afecta tus emociones, tus deseos, tus apegos, afecta tus metas, las metas que te pones, ¿no? O sea, es la manera en la que ves tu existencia. Esa es la palabra andar en la Biblia. ¿Me explico? No es nada más así como que tomarlo en cuenta poquito, no. Por ejemplo, hay varias cosas en las que la Biblia nos manda andar, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Dios nos manda andar en amor, Dios nos manda andar en fe, Dios nos manda pues andar en la luz, Dios nos manda andar como Cristo anduvo, ¿no? Andar en el Espíritu, ¿verdad? Entonces piensa en todas estas cosas anteriores. Un nuevo creyente, ¿verdad? O un creyente, perdón, ha recibido el Espíritu Santo y tiene esta responsabilidad de andar en la verdad, conocerla, caminar en ella. Y es un gozo maravilloso ver a una persona que ha cambiado su chip, porque antes ¿en qué andábamos? No, pues antes andábamos en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos, arrastrados por la corriente de este mundo. Me gusta cómo la carta a los Efesios dice que andemos dignamente de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Así es. Dice que antes teníamos el entendimiento entenebrecido, ahí mismo en Efesios, ¿no? Andábamos en la vanidad de nuestra mente, andábamos haciendo cosas que no debíamos hacer, andábamos en tinieblas, en necedad, en corrupción, en mentira, imagínate. Piensa en todo lo que hablamos de andar, pero ese era nuestro chip, esa era nuestra madre, nuestra tarjeta madre, ¿no? El andar en mentira, andar en todas estas cosas. Y tristemente, bueno, esa fue nuestra situación antes de Cristo, y es la situación del mundo entero. Y lo único que trae luz, es importante, es la palabra de Dios. Eso es lo único que puede traer luz a la vida de las personas. Por eso la Biblia dice que el mundo está en tinieblas, o el mundo está bajo el maligno, porque el maligno es Satanás y tiene engañado al mundo entero. Imagínate todas las cosas que estamos viviendo, ¿no? Llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, y bueno, toda esta violencia, toda esta locura del género, toda esta locura de precisamente entregarse por completo a la maldad. Esta locura del ateísmo, ¿no? De decir no existe un Dios. O sea, es algo que no es lógico cuando tú ves el orden de todas las cosas. Ves que hubo algo mal, y ese mal es que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Pero es importante darnos cuenta de esto, cómo la Biblia nos llama a andar en luz, y es un gozo ver cuando alguien, después de haber estado en tinieblas, después de haber estado confundido y oscurecido con una moral baja, de pronto empieza a ver su vida transformada. Eso me pasó a mí, ¿verdad? ¿A cuánta gente no le ha pasado, no? Sí, bueno, a todos los que tienen un antes y un después, a todos los que realmente han tenido un encuentro con Jesucristo, es imposible que tú sigas andando como antes, o sea, que tu vida no tenga transformación. Por eso es importante saber si tu andar tiene transformación. Así es. Y algo que tenemos que marcar y que tenemos que checar es esa línea. Nosotros no somos los que cambiamos la tarjeta madre. Eso es imposible. No. Eso es religión. Mucha gente piensa eso. No, pues ahora sí ya me voy a portar bien. Y ahora sí ya lo voy a hacer. Y yo. No es una cuestión de fuerza de voluntad. Tienes que entender eso. No es una cuestión de una decisión que haces optimista, de que esta mañana amaneciste queriendo hacer. No. La Biblia nos llama que es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza solamente la puede poner Cristo en nosotros. ¿Y cuándo la pone Cristo en nosotros? Bueno, cuando eres confrontado con el Evangelio, cuando tú dices, Dios, tú tienes razón y yo no tengo razón, cuando crees la verdad. En ese momento es cuando somos alumbrados, no antes. Y ahí es cuando esta tarjeta madre es cambiada, y es cuando todo se ve reflejado en eso. Pero sí, una vez que tenemos este nuevo nacimiento, es nuestra responsabilidad andar en la verdad. Nosotros tenemos que tomar esa decisión cada día de decirle no a la mentira y decirle sí a la verdad. Y qué precioso. O sea, imagínate, ¿qué preferirías? ¿Vivir engañado por una mentira constante solo por amar tu pecado, por amar tu manera de vivir pecaminosa lejos de Dios, y darle a tu cuerpo lo que te esclaviza totalmente, te destruye familia, tu pensamiento, y destruirá tu alma en el infierno? O darle lugar a lo que Dios te ofrece, ¿no? Vida en abundancia, paz, gozo. Eso es maravilloso, ¿no? Y es hermoso cuando tú ves a una persona
dar ese paso y ese brinco, como Juan lo dice, como nosotros, como pastor en la iglesia, ¿verdad? O cuando alguien está discipulando a otra persona, qué hermoso es verle caminar en Cristo. Es un gozo maravilloso, ¿no? Tomar decisiones, abandonar malos hábitos, abandonar pecados y tomar decisiones en amor a Cristo para andar con Él. Juan le dijo ahí, mira, en tercera de Juan lo vamos a estudiar en unas semanas más. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es precioso, esto es precioso. Y lo que decías hace ratito, ¿no? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y qué hermoso es ver a una persona no solamente adorando a Dios, alabando a Dios, sino viviendo de una manera distinta, ¿no? Sí, y el vivir de una manera distinta, alumbrado por la verdad, implica que rompas todos esos vínculos que tienes con las mentiras y con este mundo, ¿no? Para que puedas establecer vínculos con la verdad. Así es, vínculos con la verdad diariamente. Por eso Romanos capítulo 12 nos dice que renovemos nuestro entendimiento, ¿verdad? Que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? Y esto es algo que debemos de hacer constantemente en la palabra de Dios, renovando nuestro entendimiento para aprender a discernir, aprender a ver aquello que viene de Dios, aquello que no, y sí tener una mente crítica en lo que estás escuchando, ¿no? Y nosotros veíamos en este mismo programa, decían, el problema es que no hay una verdad. Nadie define la verdad. Claro que sí hay una verdad, y esa verdad está definida en la palabra, y si te sales de aquí, estás en problemas. Pero qué hermoso es poner tu mente ahí y comenzar a caminar de acuerdo a ello, tener este andar. Y es un gozo maravilloso otra vez ver a una persona andando en la verdad. Otra cosa que nos dice Juan, y lo vamos a ver en un momentito más después que vengamos de un corte, es que la verdad, para que sea verdad, tiene que estar conforme al mandamiento, conforme a la doctrina, ¿verdad? Por lo que estamos diciendo, no es conforme a tú, a mí, a aquel, no, la verdad es una. Vamos a hablar de eso cuando regresemos en un momentito. No te vayas, estás en Esenciales. Y esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues seguimos en este tema tan importante acerca de la verdad. Pero fíjate lo que dice Juan aquí, nos dice que el mandamiento tiene que estar, la verdad tiene que estar conforme al mandamiento, y el mandamiento lo da el Padre. Entonces, tiene que conformarse al mandamiento del único que tiene la autoridad de decirnos la verdad. En el Antiguo Testamento vemos que ese fue el problema en Edén. El hombre prefirió creer una mentira, y hasta la fecha, ¿no? Se enoja y hace berrinches cuando le dices que hay una autoridad absoluta, pero la realidad es que la hay. ¿Nosotros qué somos? Somos, dice la Biblia, neblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Yo ahorita te puedo estar diciendo 1000 cosas, y mañana el Señor me llama a cuentas, se me acabó el 20. Dice el día que el hombre perece, igual sus pensamientos y sus metas y todo lo que estaba alegando, ¿no? Pero Dios permanece para siempre, es eterno. Y lo que nos está diciendo precisamente es esto. Es muy, muy importante observar este énfasis. La verdad es conforme al mandamiento. Nuestra máxima autoridad, nuestra máxima de regla y de fe conducta es la palabra de Dios. Es algo que necesitamos ver. No es un conjunto de ancianos, ¿verdad? Diciendo, sabes que esta es la verdad. No es tampoco, pues, la tradición de la iglesia. La tradición, porque muchos le dan a la tradición de la iglesia una ¿cómo se dice? Una autoridad mayor que la Biblia. Eso está mal, ¿no? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, la iglesia ha estado en muchos problemas durante todo el tiempo porque es desobediente, porque es infiel. Sin embargo, la palabra de Dios permanece, ¿no? La verdad tampoco se basa en un catequismo de cierto grupo religioso, ¿no? Que digan, nosotros somos los que tenemos la autoridad para decir la verdad. No, la verdad es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ella es la que debe regular todo lo demás. Y si alguna cosa, algún consejo de ancianos, algún catequismo, la tradición de la iglesia muchas veces ha estado equivocada, ¿verdad? No se conforma a la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Pues desde luego que todos los razonamientos humanos. ¿Por qué? Porque la verdad no cambia, no ha cambiado, y sin embargo esta verdad sí cambia y transforma muchos corazones y muchas vidas.
Así es. Entonces por eso Juan enfatiza la verdad conforme al mandamiento, porque hay muchos en estos tiempos que están reclamando que tienen la verdad. En aquel tiempo igual, ¿no? Satanás, príncipe de mentira, estos hombres falsos maestros metiéndose a la casa de esta señora elegida, diciendo que tenían la verdad y son muy convincentes. O sea, nada más le ponen un pianito atrás y violines y empiezan a hablarte ahí y te das cuenta, esa es una mentira, ¿no? Películas enteras que te están constantemente queriendo lavar el cerebro, la mente con mentiras, y es muy convincente, pero nosotros necesitamos entender que el dador de las escrituras es el Padre, ¿no? ¿Te acuerdas de algunos textos bien bonitos que tenemos que recordar? Sí, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Eso es precioso. Y fíjate, en Hebreos 1, el capítulo 1 dice que Dios nos había hablado de muchas maneras y muchas veces a través de los profetas. Y aquí está en la palabra. Pero de pronto en Hebreos 1, 2, 3 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate en esas palabras poderosísimas. El cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Luego dice cómo se entregó por nosotros. Es un plan maravilloso de redención, y eso es lo que hace Dios. Nos ha hablado a través del Hijo, a través de su palabra, y el Padre pues es la fuente de la verdad, la fuente del mandamiento. El marco bíblico para un cristiano es indispensable, mis hermanos. Por eso tenemos que conocer nuestra Biblia, ¿verdad? Cada cuánto tenemos que estar leyendo nuestra Biblia? Diario, todos los días tenemos que tener un método por el cual podemos viajar por la Biblia a través de un año, o un método de lectura devocional en donde avances a lo mejor 2 veces de leerla al año, ¿no? Así es, o escucharla. La otra vez estábamos hablando de eso, ¿no? En esta hermosa aplicación de YouVersion ayuda bastante. Puedes poner la Biblia en lugar de poner música y con palabras horribles, ¿verdad? Con adulterio y en el peor de los casos, ¿verdad? Porque hay gente que no escucha ya eso. Pero hazte una propuesta, escucha la Biblia. En lugar de escuchar música, escucha la Biblia. Cualquier tipo de música que sea, escucha la Biblia y te das cuenta que en un ratito la terminas de leer. Acuérdate, se requieren 70 horas a un paso medio leer, 70 horas para leer toda la Biblia. Entonces, proponte eso. Antes de que lo hagas, dile: Señor, ayúdame a leerla, ayúdame. Y sí, va a haber momentos en los cuales no vas a estar escuchándola todo el tiempo, poniéndole atención todo el tiempo, pero hazlo, porque se va quedando en tu subconsciente y vas entendiendo mucho más, pues todo lo que consiste la unidad bíblica. Entonces, te animo a que lo hagas. ¿Ok? Entonces este es algo necesario, porque estamos llamados a andar en la verdad, ¿no? No es una opción el obedecerla o no, el creerla o no, ¿verdad? Es algo que debemos hacer. Como cristianos estamos obligados a eso, porque de eso se trata. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando no la creemos, pues no andamos en fe. Y vamos a hallar gozo y paz y bendición cuando la sigamos, ¿no? Entonces es algo importante. Es la verdad la que nos caracteriza como hijos de Dios. Sí, la palabra de Dios es la unidad perfecta que podemos tener como creyentes. Si tú quieres establecer una relación de amistad, establécela en el vínculo de la palabra de Dios y será perdurable. Establece tus relaciones interpersonales con tu esposo, con tus hijos, a través del marco bíblico, y verás cómo las cosas cambian. ¿Por qué? Porque no es autoridad, es la autoridad de la palabra de Dios, y Dios nos manda a andar en esta verdad a fin de que podamos vivir plenamente, ¿no? Así es, y define esa autoridad. ¿Cuál va a ser tu autoridad por medio de la cual vas a creer? Porque muchas veces este es el problema dentro de la iglesia. Estás escuchando mensajes, el mensaje del domingo, estás con tus hermanas y estás: sí, a mí no, yo no voy a bailar así, no, yo no voy a hacer eso. O sea, lo de bailar es porque, como dicen no voy a bailar al son que me toquen, pues, sí, quise decir eso. Yo no voy a decir esto, yo no voy a hacer lo otro. Me explico, eso dicen, pero quién sabe. Ahí no has establecido tu verdad, ahí no has creído y no has confiado. Y la palabra de Dios te manda a confiar en ese mandamiento
que viene del único que tiene la autoridad total. Sí hay una verdad absoluta, y para que el mundo exista, para que tú existas, tiene que haberla, y esa verdad viene del Padre, de ese mandamiento, y andar conforme a esa verdad es necesario. Dice el versículo 5: y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí vamos a venir a un nuevo tema que es muy importante, y bueno, lo vamos a estar ampliando el día de mañana, pero vamos a estar en esta parte necesaria, este nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros, y ese mandamiento es conforme a la verdad. No te vayas, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. Estás en Esenciales. Sí, estás en la casa de la fe, el hogar de la fe y la esperanza para todos en Buenas Nuevas. Por favor, quédate con nosotros. Ya volvemos en un momento. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues este es el llamado de hoy. Acuérdate, mañana vamos a estar hablando de este mandamiento de la verdad y el amor, que son importantes. Hasta dónde, cómo el mandamiento debe estar regulado por el amor, o la verdad debe estar regulada por el amor, y a la misma vez el amor debe estar instruido por la verdad. Amor sin verdad es un desastre, y verdad sin amor es legalismo. Y Dios nos manda a ver cómo se ve la verdad. La verdad se ve así, en el amor de Dios, pero el amor de Dios es mucho más que un sentimiento, es un carácter, es algo precioso, es este sentido de servicio, misericordia, perdón, que trae paz. O sea, la verdad no es un concepto en la mente. La verdad es Dios, nuestro amor. Dios es amor, Dios es verdad. Y eso lo vamos a estar hablando un poquito mañana, así es de que no te lo pierdas. Pero el día de hoy yo quisiera invitarte. Quizá estás ahí pensando, hay gente que la resiste. No resistas la verdad, no la resistas, no resistas a Dios. Eso te va a llevar al infierno, porque de eso se trata la palabra de Dios. Dios es el autor y consumador de la fe. Dios es el juez. Y un día Él va a venir por ti. Y si tú no estás listo, le vas a enfrentar cara a cara. Y necesitas un Salvador. ¿Por qué? Porque Él por ningún motivo dará por inocente al culpable. Y te vas a dar cuenta que no vas a tener nada con qué argumentar cuando estés delante de Él, porque Él es el único verdadero. No creas la mentira de Satanás. Cree la verdad. Cree a Dios. ¿Cuál es la verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este mensaje? Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y yo te invito en este día a que reconozcas que el único verdadero es Dios. A que reconozcas que esa hostilidad en contra de Dios, precisamente ese huir de Dios, es el pecado, es darle la espalda. Y por causa de eso, mira la sociedad. No hay una razón para decir que el hombre tiene razón. Siglo tras siglo, generación tras generación, el hombre solo ha comprobado su hostilidad, su rebeldía y su tendencia a la maldad y a la confusión. Y Dios no quiere esto. Dios va a ponerle fin a todo eso. Hoy se le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dios le va a poner fin a eso. Viene un fin y necesitas estar listo. Y por eso nosotros como iglesia, yo en este caso, mi esposa, te estamos pidiendo: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Ok, puedes envanecerte en tus razonamientos, puedes endurecer tu corazón y quizá recibas lo que tanto le pides a Dios, que es una vida sin Él, pero no es algo que quieres. La eternidad es mucho tiempo y lo que Dios te ofrece es perdón de pecados, limpieza, salvación, libertad, gozo, esperanza verdadera. Las circunstancias que te rodean, deja de culpar a Dios. Deja de culpar a los demás. Sí, es cierto, hay otros que han pecado contra ti, pero tú has pecado también y has tomado decisiones. Te invito este día a que le entregues tu vida a Dios, le entregues tu vida a Jesucristo y creas en esto. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, y esto significa que estamos bajo su ira y estamos bajo condenación. Y la única manera de reconciliarlos con Él es a través de Jesucristo, quien
Dios mismo estaba en él reconciliando al mundo, yendo a la cruz del Calvario. ¿Por qué esa muerte tan terrible? No ha habido una muerte tan terrible como esa. ¿Por qué tuvo que ser humillado a tal punto, escupido? Tuvo que haber muerto desnudo, sufrir la separación con su Padre, recibir la ira de Dios sobre él, porque son las cosas que merecían nuestro pecado. No hay pecado pequeño. Si has mentido, mereces la condenación una sola vez. Si has tenido este adulterio de corazón, teniendo lujuria con alguien más que no es tu esposo o tu pareja o tu mujer, ¿verdad? Eres adúltero de corazón. Si has robado algo, aunque sea pequeñito, ¿verdad? Si has odiado a alguien, si no has honrado a tus padres, si has hecho otros ídolos, estás bajo la ira de Dios. No es este asunto de que, pues es que no soy Hitler, entonces Dios me va a perdonar. No, en el cielo y en la santidad y en la perfección de Dios no hay menos malos y menos buenos. Delante de Él todos hemos pecado y merecemos condenación. Y Jesucristo recibió esta condenación en la cruz del Calvario. Para que pienses, ¿quién? Una mentirita blanca. No, una mentirita blanca llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Así es. Entonces tienes que, al ver la cruz, te das cuenta de lo grave de nuestro pecado y hay una salida. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si clamas al Señor, si invocas el nombre de Jesucristo, al reconocer este pecado, al decir, sí Señor, soy pecador y merezco la muerte, y si abandonas ese pecado, le das la espalda, dejas de abrazar eso que piensas que te va a hacer feliz y que jamás te va a hacer feliz, que solo te esclaviza, si lo sueltas y lo pones atrás y caminas hacia el Señor y te rindes ante Él y dejas de huir de Él y dejas de manotear contra un Dios contra el cual no vas a poder, y crees que Jesucristo murió por ti y le pides perdón, dice la Biblia que puedes tener vida eterna. Así es de que te invito este día a que hagas esta decisión. Que tienes que hacer, reconocer que Jesucristo murió por ti, arrepentirte de tus pecados, creer que Él hoy mismo está vivo, sentado a la derecha del Padre y vive en la iglesia a través del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo entre nosotros. Creer que Él vive y vendrá con gloria, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero creer que en Él puedes ser reconciliado, creer que tu mayor necesidad es esta reconciliación con Dios. Entrégale hoy tu vida, entrégale hoy tu vida. Quiero orar por ti. Señor, te pido por la vida de cada persona que está escuchando en este momento. Y si hay alguien que no te ha entregado su vida en estos términos, Señor, que hoy sea ese día. Y dile, Señor, te entrego mi vida, perdóname, perdona mis pecados, libértame, sáname, Señor. Creo que tú eres verdadero y yo no. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí. Creo que tú venciste al pecado, venciste a la muerte y hoy estás sentado a la derecha del Padre. Y creo que en ti hay reconciliación. Perdóname, es lo que más necesito, Señor. Creo en ti, Señor, en este día. Te entrego mi vida. Dame vida eterna hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y de la misma manera te pido por tu iglesia, Señor. Bendícela, ayúdanos, Señor, a entender estas cosas, a entender que necesitamos la verdad, necesitamos conocerla, entenderla, predicarla, vivirla, administrarla. Ayúdanos como iglesia, fortalece tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bueno, si esto es así, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues tienes que leer, comenzar a tener una relación con la palabra de Dios, una relación de oración, hablar con Dios como lo acabamos de hacer, y algo muy importante, que te siembres en una iglesia, que asistas a una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Así es de que 3 cosas: comienza tu relación con la palabra de Dios, toma la Biblia, si no tienes una Biblia, por favor déjanos saber, y la segunda es la oración, habla con Él, y la tercera, importantísima, siémbrate en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Así es. Y bueno, tenemos algunos anuncios importantísimos. Sí, bueno, el primer anuncio es que es nuestro aniversario, 9º aniversario. Calvary Compañerismo Cristiano está celebrando 9 años de gracia, de misericordia de Dios y muchas familias restauradas. Así es de que te invitamos este domingo 18, el que sigue, este domingo 18 de octubre a la 1 en punto en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Vamos a tener nuestro servicio de celebración. Así es, tendremos una foto conmemorativa y no solamente eso, tenemos un invitado especialísimo, es el Dr. Richard Hamlet. Él es el CEO del Global Ministries Foundation, él es evangelista, pastor. Lo tuvimos el año pasado y fue una bendición, lo vamos a tener este domingo, va a ser muy lindo. Y también vamos a celebrar, ¿cómo crees?
evangelizando. El próximo sábado vamos a estar ahí en aproximadamente es la Summer y la Avon, muy cerca de ahí, Summer y Mendenhall. Por ahí vamos a estar evangelizando de 11 a 2 de la tarde aproximadamente. Te invitamos a que vengas con nosotros. Vamos a estar predicando el evangelio ese día y va a ser una bendición también. Sí, por favor acompáñanos. La cita es en Summer y Mendenhall. Ahí vamos a estar a partir de las 11 de la mañana. Si tú tienes este deseo de compartir tu fe, por favor acompáñanos. Recuerda, vamos a proclamar a Cristo resucitado. Vamos a decirle a nuestra ciudad que Cristo le ama profundamente, que le está buscando. Si tú tienes oportunidad de acercarte y necesitas oración, por favor, acércate. También ahí va a haber personas que van a estar orando por ti. Así es. También otro anuncio importante que tenemos es que a partir del 2 de noviembre ya van a empezar a salir los anuncios. El horario de Esenciales en la radio va a cambiar. Vamos a comenzar a transmitir a las 9 de la mañana Esenciales, y el horario de Mujeres Creciendo en Gracia en la tarde va a ser de 6 a 8 de la noche. Van a ser 2 horas. Una bendición. Entonces, eso es a partir de noviembre. Vamos a comenzar ese nuevo horario. Ahorita todavía estamos a las 7 de la mañana, pero para que estés orando por nosotros, estés orando por este ministerio. Y una vez más, yo quiero darle gracias a nuestros sponsors, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a cada uno de ustedes por sus aportaciones, por su fidelidad al Señor. Estamos predicando el evangelio, estamos llegando a lugares que ni nos imaginamos. Gracias a Omega Insurance. Cualquier necesidad de seguro, casa, auto, comercial, acércate a ellos ahí en la dirección 673 Avon Road y 1285 de Getwell Road. No son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Así es. Y bueno, pues te agradecemos una vez más por estar con nosotros y te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.